de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Les saludo en el amor de Cristo, su hermano en Cristo, el pastor Abel Coto, para compartir la enseñanza de la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a continuar con la explicación y la meditación profunda y sistemática de la palabra del Señor en el libro de Levíticos. Acuérdense que todos los miércoles hemos agarrado esta serie de meditar profundamente, aplicándole discernimiento a la palabra del Señor para poder entender lo que el Espíritu Santo nos está revelando en cada texto, en cada frase, en cada línea. Si usted es amante de la sana palabra y de la palabra profunda con discernimiento espiritual, le invito a que me acompañe en esta tarde y le pido amablemente, por favor, si usted gusta compartir este video para que estos temas profundos de la palabra del Señor puedan ser compartidos y puedan llegar a muchas almas para que puedan entender y discernir lo que Dios nos está diciendo en el libro de Levítico. Bien, vamos a comenzar en el versículo 19. Ahí quedamos. El miércoles anterior nos quedamos en el versículo 18. Hoy vamos a continuar en el versículo 19 y la meta va a ser estudiar algunos versículos hasta llegar al versículo 23. La meta va a ser del 19 al 23. Solamente le vamos a dar lectura los primeros dos versículos para empezar en esta tarde. Hoy miércoles 17 de junio. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló también Yahvé a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Yahvé el día que fueren ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Hasta ahí vamos a hablar acerca de la ofrenda sacerdotal, la ofrenda de flor de harina. Para ello vamos a orar, para pedirle a Dios sabiduría y para pedirle a Dios discernimiento. Y de antemano, una vez más, gracias por acompañarnos y por compartir este video. Hermanos, hermanas de la Iglesia Roca de Salvación y todos los amados en Cristo Jesús. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí estamos una vez más en esta tarde con el propósito, con la intención de seguir estudiando, de seguir meditando y compartiendo la palabra. Padre, tengo un compromiso con usted, con la obra, con la iglesia y con todos los santos en Cristo Jesús, la iglesia, Señor, los creyentes. Bendice cada familia, cada hogar, cada hermano, hermana, familia, Señor, pastor, siervos, predicadores, congregaciones que vayan a estar mirando esta enseñanza, este video. Tócalos con el poder de tu palabra, sánalos de una manera especial, quita todo dolor, toda dolencia, que tu palabra lleve vida y lleve luz al corazón y sobre todo al espíritu de cada oyente. En el nombre del Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Bien, entremos en detalles, mis amados hermanos. Hoy estaremos hablando acerca de la ofrenda sacerdotal, que era una ofrenda de flor de harina. En el versículo que tenemos en pantalla se menciona una ofrenda que consistía en una ofrenda de flor de harina y se le llama la ofrenda sacerdotal. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Yahvé el día que fueren ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Esta ofrenda tenía que ser ofrecida por Aarón y sus hijos en el día en que fueren ungidos como sacerdotes. Era una ofrenda de consagración al sacerdocio. Vamos a mirar los detalles principales de esta ofrenda para discernir. La ofrenda sacerdotal consistía en la 10ª parte de un efa de flor de harina. Otras versiones de la Biblia traducen la 10ª parte de un efa como 2 kilos de harina, la más selecta, la más fina. Esta ofrenda sería entregada a Dios en 2 partes, una mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde. Es decir, 1 kilo de harina por la mañana y el otro kilo de harina por la tarde. Cada vez
que era ungido y consagrado un varón al sacerdocio, un creyente al sacerdocio, esta ofrenda de flor de harina estaba presente como ofrenda de consagración al sacerdocio. Ahora, ¿qué significado espiritual tiene para nosotros la ofrenda de flor de harina? ¿Qué implicación tiene? ¿Qué enseñanza Dios nos está revelando para nosotros ahora en la ofrenda de flor de harina? Bueno, ponga atención, escuche y aprenda por favor lo que voy a compartir, aplicándole discernimiento espiritual a la palabra. Gracias a Dios por el discernimiento que nos ha dado para discernir profundamente la palabra y edificar la fe de cada uno de ustedes. Escuche y aprenda en relación al significado de la harina. La harina es el resultado del trigo finamente procesado. La flor de harina era la harina más fina, más selecta, de más calidad, y siempre se ocupaba como ofrenda comestible para Dios. En la revelación de las Escrituras, la flor de harina representa la humanidad procesada y consagrada a Dios. Repito, el significado espiritual de la harina es la humanidad procesada y consagrada a Dios. Esta flor de harina representa o representó, en el caso de Aarón, representó la humanidad de Aarón y de sus hijos consagrados como ofrenda al servicio de la obra de Dios. La humanidad de Aarón consagrada a Dios representa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en ofrenda satisfactoria a Dios en la cruz. Aarón, como cabeza del sacerdocio, representa a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Aarón entonces representa la humanidad consagrada de Cristo. La humanidad de Aarón es figura de nuestro Señor Jesucristo, consagrado por completo a la voluntad del Padre. Aparte de Aarón, también estaban sus hijos. La humanidad de los hijos de Aarón representa la humanidad de todos los creyentes consagrados humanamente al servicio de la obra de Dios. Todos los creyentes consagrados humanamente a Dios servimos como sacerdotes espirituales en la obra del Señor. La ofrenda de flor de harina es figura entonces de la humanidad de Cristo y nuestra humanidad procesada y santificada a Dios como olor grato en el servicio de su obra, su santuario espiritual, a lo que le llamamos iglesia. Ahora bien, un detalle muy significativo en el momento de presentar la ofrenda, de consagrar la ofrenda a Dios, era el siguiente: que la mitad de esa ofrenda era dedicada en la mañana y la otra mitad era en la tarde. Este es otro aspecto importante. Esta ofrenda de flor de harina, que era la ofrenda de los sacerdotes, tenía que presentarse primero una porción en la mañana, otra en la tarde. Esto significa que la comunión con Dios tiene que ser diaria y permanente. Nuestra vida consagrada al servicio de Dios tiene que ser una ofrenda diaria de satisfacción ante su presencia. Escuche y aprenda un principio de vida espiritual en relación a la ofrenda de flor de harina en la mañana y en la tarde. Los verdaderos creyentes consagrados al servicio de la obra de Dios como sacerdotes espirituales, ministramos y servimos en la obra de Dios todos los días. Nuestro servicio en la voluntad de Dios para su iglesia, para su obra, es diario. En la mañana, en la tarde, expresa el continuo disfrute de Cristo en el servicio sacerdotal dentro de su obra, su casa espiritual, la iglesia. Dentro de este contexto pasemos al versículo 21, que también está lleno de revelación espiritual.
La ofrenda de flor de harina, que era la ofrenda sacerdotal, que representa humanidad procesada y santificada al servicio de la obra de Dios, esta ofrenda era cocinada en sartén. Versículo 21 dice: en sartén se prepara con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yahvé. Hermanos, la ofrenda de flor de harina era algo grato a Dios, algo exquisito a Dios. ¿Y cómo no serlo si representa la humanidad de Cristo y de todos nosotros, consagrados, entregados, santificados como ofrenda viva al servicio de la voluntad del Señor? Ahora, hay detalles poderosos en este versículo. El sartén era el instrumento donde el sacerdote cocinaba su ofrenda para Dios. El sartén es figura del medio o de los instrumentos que Dios usará para procesarnos como ofrenda santificada. Pueden ser pruebas, pueden ser muchos medios, pueden ser de muchas maneras los instrumentos que Dios utilice para prepararnos. La harina cocinada significaba la humanidad procesada. Tenía que llevar el aceite, es otro detalle. Esta ofrenda cocinada tenía que llevar el aceite. Y el aceite es figura de la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente procesado y consagrado a Dios. La harina a ofrendar era presentada frita. Así lo había establecido Dios. Frita la traerás y en pedazos, frita y en trozos o pedazos cocidos, para ser ofrecida en olor grato a Yahvé. Esto significa espiritualmente que toda nuestra humanidad, incluyendo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, fue procesada, cocinada espiritualmente en el fuego de prueba para ser purificada, limpiada, santificada de todo lo malo y partida en trozos para quitar toda inmundicia de nosotros, para ser agradable a Dios como ofrenda de olor grato. Nuestra humanidad, no la de Cristo, porque la de Cristo fue perfecta, su humanidad de Cristo fue perfecta, pero sí tuvo que pasar por prueba de obediencia. En cambio, nuestra humanidad es imperfecta y también tiene que ser procesada, cocinada en el fuego de la prueba para limpiar, para depurar de nosotros todo lo pecaminoso, a fin de que podamos ser olor grato, agradable a Dios y podamos servirle complaciéndole como sacerdotes espirituales. El Señor Jesucristo experimentó todo esto en su humanidad. Fue procesado en el fuego de Dios, molido por nuestros pecados para ser entregado como ofrenda en olor grato a Dios en la cruz del sacrificio. La harina frita, cocinada en trozos, expresa el proceso de pruebas que pasamos, en las cuales somos golpeados, depurados, santificados y perfeccionados para servir, trabajar en la obra de Dios, para ministrar como el real sacerdocio. Pasemos al versículo 22. En continuación de lo anterior, de lo mencionado, versículo 22 dice: y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Yahvé, toda ella será quemada. Bien, esto significaba que todo sacerdote en la ley antigua, todo sacerdote ungido, tenía que presentar la ofrenda de flor de harina, cocinada, frita con aceite. Aarón, sus hijos, en figura de nosotros, Cristo y nosotros, y todo aquel creyente que desea servir en la obra de Dios tiene que participar del mismo proceso de la ofrenda de harina, del significado espiritual. Esta ofrenda sacerdotal de flor de harina expresa entonces la humanidad de Cristo y también la humanidad del creyente procesada y santificada para el servicio de la obra de Dios.
algo muy importante. Sin esta ofrenda sacerdotal de flor de harina, el sacerdote recién ungido no podía ejercer su sacerdocio. Esto significa que sin el proceso de santificación en nuestra vida, ningún creyente puede ejercer su sacerdocio espiritual, su servicio espiritual para la edificación de la obra de Dios, la iglesia. El requisito es santificación. Sin santificación nadie verá al Señor, y sin santificación nadie debe ni puede trabajar ni servir en la obra del Señor como ministro. En el versículo 23, ya casi llegando al final, miren lo que dice. Versículo 23: toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Voy a volver a repetirlo porque tiene un significado profundo de principio espiritual para nosotros. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Dios había prohibido que los sacerdotes comieran de su propia ofrenda. Los sacerdotes podían comer de la ofrenda del pueblo, pero la ofrenda sacerdotal que ellos presentaban personalmente a Dios no podían comerla. La ofrenda sacerdotal, Dios había dicho, no se podía comer. El propio sacerdote no podía comer su ofrenda. ¿Qué significa esto? Que el creyente santificado como sacerdote espiritual no puede vivir para sí mismo. Es llamado a vivir completamente para el deleite y la satisfacción de Dios. ¿Y escucharon, pastores? ¿Escucharon, líderes? ¿Escucharon, ministros? ¿Escucharon, predicadores? Tomen ejemplo, por favor, siervos y siervas de Dios. Tomemos ejemplo. El sacerdote no podía comer su ofrenda. En otras palabras, no podía vivir para sí mismo. Él tenía que vivir para complacer, entregado, consagrado para el deleite y la satisfacción de Dios. Toda la ofrenda sacerdotal tenía que ser quemada como ofrenda a Dios. Es decir, toda la humanidad, toda la vida del creyente ungido, santificado a servir, tiene que ser consagrada y dedicada enteramente a Dios. Si Dios te llamó al servir en la obra de un ministerio, te llamó a servir en la edificación de la iglesia, que tu prioridad sea la obra de Dios. Si tú eres un ministro, si tú eres un pastor, si tú eres un predicador, tu prioridad tiene que ser el servicio de la obra de Dios, porque para eso fuiste llamado, ungido, consagrado. Para eso Dios te llamó, para eso Dios nos llamó. Por ejemplo, yo todos los días estoy compartiendo, todos los días estoy predicando, en la mañana, en la tarde, repitiendo la palabra, comentando, publicando. Mi prioridad es la predicación y la enseñanza de la palabra del Señor para edificar la iglesia, porque para eso fui ungido, para eso fui llamado. Mi humanidad procesada y consagrada tengo que presentarla en la tarde, en la mañana, en la tarde, como la ofrenda de flor de harina para complacencia del Señor. Ya para terminar, las últimas palabras, escuche y aprenda, y le doy gracias por estar presente escuchando. Ahora, como creyentes y sacerdotes del nuevo pacto, en el real sacerdocio espiritual, la ofrenda más grande que le podemos presentar diariamente a Dios es nuestra humanidad, nuestra vida entera consagrada y rendida al servicio de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Mis amados hermanos, llegué a la parte final de esta reflexión aplicándole discernimiento a la palabra. De mi parte ha sido todo. Espero que usted haya crecido en la fe, en el entendimiento y en la revelación de la poderosa palabra del Señor. Si Dios lo permite, hasta el próximo miércoles estaré continuando para finalizar el capítulo 6 del libro
de Levítico. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Saludos, salud y bendiciones desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aleluya.